Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemática en la cual trataremos el tema sustracción, o también conocido como resta, pues, sustracción de vectores. Pero hoy lo discutiremos por el método analítico, método matemático. Bien, antes de discutir el método analítico para la sustracción de vectores, vamos a recordar a qué se le llama vectores opuestos. Vectores opuestos. Bueno, dados dos puntos cualquiera, dos puntos distintos del plano, dos puntos A y B, es claro de que los vectores AB y el otro sería BA, voy a hacerlo aquí abajito, vale, con otro colorcito. Los vectores AB y BA tienen igual dirección, igual norma, igual magnitud, pero sentido opuesto, sentido contrario. Es decir, que los vectores AB y BA son opuestos. Son opuestos. Los vectores AB y BA son opuestos. Es decir, que si al vector AB le llamo U, entonces su opuesto, que se nota menos U, sería el vector BA. Sería el vector BA. Bueno, entonces repito, dados dos puntos cualquiera del plano, el vector AB es opuesto al vector BA, porque son dos vectores que tienen la misma norma, la misma dirección, pero sentido opuesto. Bien, vamos a hacer una caracterización analítica. Caracterización analítica de dos vectores opuestos. Cuando digo caracterización analítica es cómo desde el punto de vista matemático podemos determinar cuando dos vectores son opuestos. Pues es muy sencillo entonces. Si tengo un punto A de coordenadas x1, y1 y un punto B de coordenadas x2, y2, entonces las coordenadas del vector AB serían x2 menos x1, o sea, a la coordenada x del extremo B se le resta la coordenada x del origen A, y a la coordenada y del extremo B se le resta la coordenada y del origen A. Estas serían las coordenadas del vector AB. Bueno. Y las coordenadas del vector BA, o sea, el opuesto,
El vector BA será el opuesto del vector AB. Pues sería lo contrario. Ahora el extremo es el punto A y el origen es el punto B. Entonces sería a la coordenada del extremo X le resto la coordenada X del origen B para este vector. Repito, el origen aquí es el punto B y el extremo es el punto A. Entonces a la coordenada Y del extremo A, que es Y1, se le resta la coordenada Y del origen B, que es Y2. Esto se puede escribir, como uno observa que los signos quedaron cambiados. Aquí es X2 menos X1 y acá es X1 menos X2. Acá es Y2 menos Y1 y aquí es Y1 menos Y2. Están intercambiados, disminuyendo y sustrayendo. Pero eso tiene una solución muy fácil. Esta la puedo escribir, saco un menos factor común y adentro ya no escribo X1 menos X2, sino X2 menos X1. Un truquito matemático muy básico, muy sencillo. Claro, menos por más me da este menos, me queda menos X2. Menos por menos me da este más, X1. Pues no se ha hecho nada incorrecto desde el punto de vista matemático. Igual a con las coordenadas Y sería menos, ahora ya no escribo Y1 menos Y2, sino Y2 menos Y1. Y esto nos va a quedar entonces que las coordenadas del vector BA van a ser igual, va a ser igual. Bueno, entonces, ¿qué observamos acá? Que las coordenadas del vector BA son menos, y lo que está aquí dentro del paréntesis es lo que está acá. O sea que va a ser el opuesto de la coordenada de la primera coordenada del vector AB. ¿Y qué pasa con la coordenada Y? Menos, y lo que está acá entre paréntesis es exactamente esto que está acá, es la coordenada Y del vector AB. O sea que la coordenada Y del vector BA será el opuesto de la coordenada Y del vector AB. Eso es. ¿Qué significa? Pues, ¿qué estamos diciendo? Que si tengo un vector, por lo tanto, si tengo un vector U de coordenadas AB, entonces su opuesto sería el vector menos A de coordenadas menos A menos B. O sea, la coordenada del opuesto sería el opuesto de la primera coordenada del vector U y la segunda coordenada sería el opuesto de la coordenada de la segunda coordenada del vector U. Eso es lo que se tenía pues inicialmente. Un ejemplito, ejemplo 1. Si tenemos el vector U de coordenadas 3 menos 2, entonces, ¿cuál será el vector menos? El vector opuesto. Recordemos que esto se lee el opuesto del vector U. Pues las coordenadas del opuesto van a ser el opuesto de cada una de las coordenadas. Entonces la primera coordenada será el opuesto de la primera coordenada del vector U. Y la segunda coordenada sería el opuesto de la segunda coordenada del vector U. O sea, el opuesto de este menos 2. Aquí hay que colocar un paréntesis. Y entonces queda que las coordenadas del opuesto de U van a ser menos 3, 2. Si hacemos una representación gráfica, voy a hacerlo acá en este lado. Si hacemos una representación gráfica, ¿qué observamos? A ver. ¿Qué observamos? Dibujemos el vector U de coordenadas 3 menos 2. 3 menos 2 bajo 2 sería este vector. Este sería el vector U. ¿Y cuál sería el vector menos U? El opuesto. Coordenada menos 3, 2. Perdón, el vector U es de coordenadas. El vector U es de coordenadas 3 menos 2. 3 a la derecha
bajamos 2, 3 menos 2 sería acá, este sería el vector U. ¿Cuál serían las coordenadas del opuesto de U? Menos 3, 2. Menos 3, 3 a la izquierda, menos 3, 2, subimos 2, menos 3, 2 sería este. Voy a hacerlo con colorcito rojo. Sería el opuesto de U. ¿Qué observamos? Que estos dos vectores tienen la misma dirección, son paralelos. La magnitud es la misma, la norma. Y tienen sentido contrario, uno es diagonal hacia abajo, el otro diagonal hacia arriba. Son vectores opuestos. O sea que esta definición matemática es coherente con la interpretación geométrica. Esa es la importancia, la coherencia entre la parte analítica, la parte matemática y la parte geométrica. Bien, pero el título del tema hoy es sustracción, o sea, resta de vectores. ¿Cómo se define la resta, la sustracción de dos vectores? La operación realmente se llama sustracción. Resta viene a ser el resultado de la operación. Bueno, la definición es la siguiente, que si tenemos un vector U, dados dos vectores, un vector U y un vector B, la diferencia A menos B, entonces lee la diferencia entre U y B, o sea, el vector U menos el vector B, se define como el vector U sumado con el opuesto del vector B. Algo muy parecido a lo que se hace con números enteros, por no decir lo mismo, pues. La resta de dos números enteros se define como la suma del primero con el opuesto del segundo. Así se define la resta de dos vectores. O sea que toda resta es una suma, y como ya uno sabe sumar, pues termina siendo lo que se llama la operación llamada resta o sustracción realmente. Bueno, U menos B se define como el vector U sumado con el opuesto del vector B. Esta es una definición que hay. Veamos un ejemplo llamado ejemplo 2. Ejemplo 2. Y con esto vamos terminando esta clase. Me dan un vector U. Me dan las coordenadas. Recuerden que estamos haciendo un trabajo hoy, un trabajo analítico, o sea, matemático. Hay un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces estamos mostrando con las coordenadas de los puntos, las coordenadas de los vectores. Me dan un vector U de coordenadas menos 3, 4. Menos 3, 4. Y me dan un vector V de coordenadas 2, menos 1. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué será U menos B? U menos B. Claro, también podríamos hablar de B menos 1, pero vamos a hablar de U menos B. ¿Qué sería U menos B? Por definición es el vector U sumado con el opuesto del segundo. Las coordenadas del vector U las tenemos. Voy a continuar en la parte, acá en esta parte del tablero. Entonces queda que U menos B, vamos a calcular menos B por el opuesto de B por aparte, pues. ¿Cuál sería el opuesto de B? Si B es de coordenadas 2 menos 1, el opuesto de B sería la primera coordenada sería el opuesto de la coordenada de B, o sea, menos 2. Y la segunda coordenada sería el opuesto de la segunda coordenada, que es menos 1. Y esto nos va a dar que las coordenadas son menos 2, 1. Estas son las coordenadas del opuesto de B. Ahora sí, ¿qué sería U menos B entonces? Es U más el opuesto de B. Las coordenadas de U son menos 3, 4. Sumado con las coordenadas del opuesto de B, que son menos 2, 1. Y al hacer esta sumita, esta suma acá,
Sumando coordenada a coordenada, nos queda que es menos 3 más menos 2. Primera coordenada se suma con la segunda coordenada. Perdón, primera coordenada de uno con la primera coordenada del otro. Segunda coordenada del primero se suma con la segunda coordenada del segundo. Y queda entonces que el vector u menos b sería, acá quedaría menos 2, menos 3 menos 2 da menos 5, 4 más 1 da 5. Las coordenadas del vector u menos b serían menos 5, 5. Claro, si uno interpreta geométricamente esto, se va a dar cuenta que efectivamente es así. Vamos a hacerlo acá. Las coordenadas del vector u, menos 3, 4. Menos 3 a la izquierda, 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Este sería el vector u. ¿Cuáles son las coordenadas del vector b? 2 menos 1. 2 a la derecha, 1 hacia abajo. Aquí hay como una... Este sería el vector b. ¿Cuál sería el opuesto de coordenada menos 2, 1? Claro, va a estar hacia acá, ¿no? Menos 2, 1. Este es el vector menos b. Este sería el vector menos, el opuesto de b. Entonces necesitamos sumar ¿quiénes? El vector u con el opuesto de b. Claro, haciendo esto por el método del paralelogramo, haciendo esto por el método del paralelogramo, se da cuenta de que la suma entre u y menos b sería este vector. Vamos a hacerlo con colorcito rojo, pues sería este vector. Este sería el vector u menos b. ¿Listo? O sea que geométricamente los resultados están acorde a lo que sabemos ya desde el punto de vista geométrico. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.